saludarles en este inicio de semana, lunes, y qué bueno poder hacerlo llevándoles informaciones en salud y bienestar, como nos hacemos en Saludando. Y me acompaña nuestro psicólogo de cabecera, Allen Coley. Hola, Dalma, buen día. Buen día, de verdad que lunes... Allen, pero usted y yo como que nos combinamos y que fue, no nos llamamos, que conste. Igualito, no nos llamamos y fue simplemente una combinación como de color y eso, pero hasta las tonalidades, señores. Una chulería. Aprendan a conectarse con la gente que usted trabaja. Para que todo fluya mejor. Claro. Allen, y qué bueno iniciar esta semana con expertos del calibre que nos visitan. Claro. Hoy está con nosotros, aunque él había venido en la temporada pasada, pero dijimos, doctor, es hora de estrenar ahora, ¿verdad? Saludando al doctor Armando Gil. Gracias Bienvenido, por estar doctor, aquí. De verdad que sí. Buen día, muchas gracias. Ustedes saben que para mí siempre es un placer compartir con ustedes. Me siento en casa aquí con ustedes. Más le vale. Porque es verdad. El doctor, que también tiene nueva casa y una super casa que nos va a hablar ahorita. Sí. Doctor, usted ahora está en el Homes Health and Wellness Center, ¿así se pronuncia? Sí, así mismo. Muy bien. El doctor Ahí es estamos. Gastroenterólogo, especialista en endoscopía terapéutica avanzada. Así es. Y antes de entrar al tema que nos convoca, doctor, vamos a explicarle un poquito nuevamente siempre a la gente, porque ustedes llegan con unas super especialidades así, súper modernas, diferentes, pero nosotros tenemos que entender de qué se trata. Claro. Bueno, ¿sabes? La endoscopía terapéutica avanzada consiste en general en todo lo que hace diagnósticos específicos y tratamiento por vía endoscópica, es decir, cosas que antes tú tienes que operar al paciente para quitar una lesión de esófago o colon, ahora lo hacemos por endoscopía. Es decir, sin el paciente se va a su casa, sin orificios en la piel, al mismo día exactamente. O sea, la endoscopía terapéutica avanzada en general se encarga de eso, de los diagnósticos y la terapia avanzada. Y en mi caso, la parte de la vía biliar y páncreas, que es, por así decirlo, el fuerte, donde tratamos algunas alteraciones que están en la vía biliar, que son las que comunican el hígado con el intestino, por así decirlo, que me entiendan de manera simple. Doctor, ¿qué tan avanzado está sus, digamos, esa robótica aquí en el país en cuanto a procesos, digamos, así gastrointestinales? Sí, la robótica ha avanzado en todo. Es decir, nuestra parte, o sea, no manejamos la parte robótica, pero sí, obviamente, o sea, que allá en el Homes la cirugía robótica es un potencial en toda Latinoamérica, donde se hace cirugía de todo tipo y la gastrointestinal no son la excepción. Sí, hay muchas lesiones que son ya malignas como tal, que no se pueden trabajar vía endoscópica, entonces se mandan a cirugías robóticas. Pero me llama la atención el hecho de que usted habla de que podemos tratar ahora a través de la endoscopía terapéutica, quizás padecimientos que antes obligatoriamente uno pensaba en cirugía, anestesia y todo un proceso. ¿Cuáles de esos padecimientos puntuales pueden ser y que también tratándolo a tiempo podemos evitar un cáncer posterior? Claro, no, incluso tratamos cánceres de maneras iniciales ya. Es decir, lesiones que están de un pequeño tamaño, que no afectan capas profundas, sea a nivel intestinal, sea esofágico, o de gástrico, por ejemplo, que no afecten la capa más profunda, entonces nosotros la podemos tratar por endoscopía. Ya si son lesiones muy grandes, lesiones que tienen alto riesgo de perforación o lesiones que ya afectan capas profundas, entonces no se pueden resecar vía endoscópica, sino que necesitan ir a cirugía. Y en este caso ya también está la cirugía mínimamente invasiva, como por ejemplo la robótica que tú mencionabas. Yo confundí términos, doctor, porque esa parte que usted mencionó, o sea, yo me imagino un tubo que ustedes hacen procesos internos a través del esófago. Así es, pero tenemos limitantes. Es decir, no es que todas las lesiones las vamos a tratar vía endoscópica. Son lesiones que ya tienen que estar bien diagnosticadas, que son lesiones más o menos pequeñas, por así decirlo, y que que afectan capas muy superficiales del tubo digestivo, tiene varias capas. Ya si son lesiones muy invasivas que están invadiendo la capa profunda, entonces no se pueden hacer vía endoscópica, sino que ahí sí necesita ya cirugía. Pero lo que sí es cierto es que lesiones que antes el paciente estaba si ya mandado a cirugía directamente, ahora la podemos hacer por endoscopía, muchas de ellas. ¿Y cuáles son esas, por ejemplo, puntuales? Por ejemplo, lesiones de la mucosa, pólipos que son grandes, ya que invaden, pólipos de gran tamaño, que pueden ser malignos, pero que no invaden capas profundas, por ejemplo. Pero ya es una lesión maligna que está localizada, la podemos extraer vía endoscópica. ¿Y eso se extrae? Se extrae vía endoscópica. Ahora bien, cuando son lesiones ya que ocupan capas profundas, que ya tiene otro diagnóstico, desde el punto de vista, lo primero que se hace es una escala de diagnóstico por endoscopía. Y ahí sabemos si la podemos hacer vía endoscópica o si necesariamente necesita ir a cirugía. Esa estadificación es muy importante para tú saber cómo lo tratas. Eso es bueno, como la diferenciación ahora. Hay un tema y quisiera como que quede claro también en la población, porque si yo tengo la duda, quiero también compartirla. El hecho de no confundir en la endoscopía,
me excusan, voy a hablar desde mi ignorancia, ¿verdad? Sí, Usted claro, nos va, claro. doctor. Yo diría como la endoscopía común, la que le indican como para una gastritis, una úlcera, ¿es la misma Para endoscopía ver. que usted realiza o son diferentes? Bueno, inicialmente se usan en el 70% los mismos instrumentos porque es el mismo endoscopio. Ok. La endoscopía diagnóstica, que es la que rutinariamente se manda a hacer, porque por ejemplo tengas una epigastralgia que no mejora con el medicamento, y decimos, vamos a hacer una endoscopia a ver qué tú tienes. En ese caso yo entro en el endoscopio, miro tu estómago, tiro fotografías y hago un diagnóstico. Bueno, tiene una gastritis, vamos a tomar 2 biopsias a ver si tienes Helicobacter, por ejemplo. Esa es la endoscopía rutinaria. Ahora bien, ya la endoscopía terapéutica no solamente a mirar tu estómago ni a hacer diagnóstico, sino a tratar cosas que yo he diagnosticado, incluso alteraciones que van a cirugía y los cirujanos nos la mandan a nosotros para que nosotros vía endoscópica extirpemos la lesión porque se beneficia más que sea de una cirugía abierta, por ejemplo. Entonces, esa es la diferencia de la endoscopía terapéutica. Es que la terapéutica hace cosas, aparte de no solamente el diagnóstico, sino que resuelve principalmente las lesiones del tubo digestivo como tal. Y como te decía, la parte de la vía biliar y páncreas, que es cuando hay lito, cuando hay tumoraciones, que la vez pasada hablamos bastante sobre eso. Sí. Entonces, vía endoscópica, nosotros resolvemos todas esas lesiones, de poner un stent cuando hay un tumor y hay El una stain no solamente se pone a nivel de corazón. No solo a nivel de corazón. Pero eso es otro tema, eso es otro programa, doctor. Así es. Pero muy chulo está eso. De verdad que he sorprendido. Doctor, usted Dalma mencionó algunas cositas como relacionado al cáncer. ¿El cáncer del estómago está asociado al mismo del esófago o son cánceres totalmente diferentes? Son totalmente diferentes, con causas totalmente diferentes, factores de riesgo diferentes, O sea, porque tratamiento lo diferente. pienso en el sentido de que como está conectado al aparato digestivo, en el sentido de, o no. No, son distintos y con comportamiento distinto porque son tejidos, son estirpes celulares distintos. Es decir, el esófago se parece más a la piel, es un tejido que tiene más colágeno, parecido a la piel, para resumirlo. Y el estómago es otro tejido muy distinto. Por lo tanto, el tipo de cáncer son distintos, igual los tratamientos, la evolución, o sea, son totalmente diferentes y con factores de riesgo. Por ejemplo, el cáncer gástrico está muy asociado al Helicobacter pylori. No así el cáncer esofágico. Incluso son totalmente al revés. Es decir, si tú tienes Helicobacter pylori, te baja el riesgo de cáncer de esófago. Por ejemplo, para que vea que son totalmente distintos. Opuestos. Sí. Yo siento que un tema que nos ha puesto a conversar sobre el cáncer de esófago y nos llama la atención también sobre los estudios que usted hace es el tema del expresidente Pepe Mujica, quien se hace un estudio y se dan cuenta que tiene un tumor, un cáncer en el esófago. Entonces ahí viene, todas las miradas de repente hablamos de cáncer de páncreas, de cáncer de estómago, pero el de esófago no se mencionaba hasta este momento. Mira qué pasa. El cáncer de esófago realmente no es un cáncer muy común, así como el cáncer de colon, que son muy frecuentes. El cáncer de esófago, entonces, en frecuencia no es tan frecuente, pero sí tiene una alta mortalidad. Lo que significa que, por ejemplo, con el diagnóstico de cáncer de esófago, que casi siempre se hacen en etapas avanzadas, ya el 50% de los cánceres a veces no son tratables. Si son simplemente paliativos con quimioterapia, si ya no son candidatos a un tratamiento curativo. Y que obviamente tienen alta mortalidad. A diferencia del cáncer de colon, por ejemplo, que es el que más se habla del cáncer digestivo, del screening, porque es más frecuente, pero a la vez que es más frecuente, se hace más screening que está bien establecido, que todo el mundo después de los 45 años debe hacerse una colonoscopía. Casi siempre se pescan, se encuentran en etapas tempranas esas lesiones, por lo tanto se pueden tratar y el paciente tiene una alta tasa de sobrevida a 5 años, por ejemplo. Entonces eso es lo que pasa del esófago. Realmente es menos frecuente y en nuestro país realmente es poco frecuente, pero cuando aparece son catastróficos porque ya son cáncer terminales, como el caso, por ejemplo, del expresidente. Y yo creo que él en el discurso que dio podemos como interpretar en que aparte de que él está consciente y que él siempre ha llevado como un estilo, una filosofía de vida, ¿verdad? Sí, muy de vivir, muy y ya me tocó. pacífica. Pero él lo admite, o sea, él dice, vamos a tratar con lo que entendamos que hay que hacer en esta etapa, pero yo entiendo que él está consciente de que no hay mucho que hacer. Sí, no se han dado detalles así finos sobre el estadio en que está el cáncer de él, pero sí entendemos por lo que se ha dicho que parece que está avanzado, ¿sí? Porque no se ha hablado de cirugía ni no, nada él de eso. dijo que incluso no podía porque él tiene otros padecimientos de base sí, tiene enfermedad inmunológica. Ajá, entonces Sí, pero sí, en este caso hay que ver el estadio que esté. Muchas veces si ya tiene metástasis, por ejemplo, que ha afectado a otros órganos, ya no es candidato a una cirugía curativa o un tratamiento curativo, sino paliativo, que ahí incluye quimioterapia, radioterapia y la endoscopía terapéutica también tiene un gran
empuje en lo que es la parte de paliativa, porque por ejemplo el esófago es un tubito fino que conduce los alimentos de la boca al estómago, que obviamente como es fino y con un diámetro reducido, cualquier lesión que está a este nivel, bueno, pues ocluye, impide el paso de los alimentos de la boca hacia el estómago. Entonces, aunque ya tú no puedas curar esa lesión como tal, pero sí tú puedes poner un stent a este nivel, que lo hemos hecho, que tú quitas la presión de la lesión y dejas la vía viable para que los alimentos bajen al estómago, aunque tú no cambies el pronóstico como tal, porque ya si ya el paciente tiene lesiones en otros órganos como el pulmón, el hígado, por ejemplo, no la puedes quitar, pero sí inicialmente mejoras los síntomas del paciente, el paciente puede comer con tranquilidad, y entonces ahí la endoscopía terapéutica tiene una gran participación en la parte no resolutiva como tal, porque no vamos a curar al paciente, pero sí, obviamente, la parte paliativa, igual que en los cánceres de colon. Yo sé que Allen tiene preguntas que hacer, pero esto será después de esta pausa. Ay. Doctor. Pero no lo limites. No, que sea libre. No, que sea libre, libertad ante todo. Doctor, ¿cómo se detecta el cáncer ese de esófago? O sea, es como, en mi ignorancia, ¿qué sintomatología tiene que dar para eso? ¿O hay sintomatología o es que encuentran cuerpo extraño? Sí, no. Hay síntomas, es decir, pero eso es lo que hablábamos ahorita. Sí, los síntomas casi siempre aparecen cuando hay una enfermedad avanzada. En etapas iniciales no hay síntomas, pero cuando hay síntomas, el más frecuente es la disfagia, esa incapacidad para deglutir, es decir, que el bolus de los alimentos pase de la boca hacia el estómago, que es lo que se llama disfagia o sea, incapacidad para deglutir. Es el síntoma cardinal es la disfagia. Pero hay otros como dolor torácico, reflujo y obviamente la pérdida de peso, que es uno de los síntomas importantes ya en etapas bien avanzadas. Sí, pérdida de peso. El tema de la edad y del sexo, ¿quiénes son más frecuentes? Y de repente con esto, doctor, siempre hablamos de los chequeos rutinarios en la mujer, ¿verdad? Que va a la parte ginecológica. El hombre siempre con su próstata no come cuento. Pero quizás de repente yo no voy a optar, me voy a hacer un tratamiento o un examen preventivo a nivel gástrico, independientemente de que tenga o no síntomas. Entonces, ¿cuál es esa importancia? Mira, ¿sabes que hay un detalle con la patología esofágica? Es que a diferencia del cáncer de colon, que si hay un screening bien establecido, que después de los 45 años, independientemente tengas síntomas o no, debes hacerte una colonoscopía. En el caso del cáncer de esófago, no hay un tamizaje definido que dice, después de los 40 debe hacerte uno. Porque, como decíamos inicialmente, como son lesiones realmente poco frecuentes, no hay un screening establecido como tal, de que la población general debe hacerse endoscopía después de los 40 años. Todavía no existe. Y entonces ese factor... Sí, obviamente el cáncer de esófago es un cáncer no es de gente joven. El colon, por ejemplo, el cáncer de colon es promedio 50 años. El de esófago es más alto, es de 65 a 70 años. El pico de presentación. O sea que, entre comillas, a nivel de edad no hay que preocuparse. Entre comillas. Así, es poco frecuente una gente de 40 años con una lesión esofágica. Pero de repente sí me ocupa y me preocupa el tema de aceptación del diagnóstico, Allen. A nivel psicología, mucho lo que hemos hablado del tema de cómo esto afecta a las emociones, la salud mental, no solamente del paciente, sino también de la familia. Y justo hace unos programas tenemos aquí el tema de los cuidados paliativos, ¿recuerdas? Entonces el doctor ha insistido mucho en esa parte. Normalmente, según lo que el doctor hemos entendido, es un cáncer en alta, ¿verdad? Una edad avanzada, no tiene necesariamente ya cura. Entonces, los cuidados paliativos. Todo esto que acabo de decir, a nivel emocional, ¿cómo se refleja? Mira, como ya el doctor mencionó, un rango de edad entre los 65 a 70 años. Usualmente ya una persona, digamos, de la tercera edad ya ha vivido ciertas etapas específicas y puede que tenga un concepto de la muerte o procesos así catastróficos un poquito más aceptado y más aterrizado que a lo mejor una persona joven. Pero esto no quiere decir que no sufra o no pase por un proceso emocional en donde sienta que, wow, a lo mejor empieza a recapacitar qué he hecho con mi vida o qué puedo hacer a lo mejor en este tiempo que me queda para disfrutarla con mis nietos, disfrutarla con mi esposa si está casado, o qué cosas puedo hacer para mejorar mi estilo de vida en este proceso específico.
afecta mucho emocionalmente tanto a los familiares como a esa persona, siempre y cuando, y como mencioné, depende de la aceptación del diagnóstico. Eso va a depender mucho. Es decir, que tú entiendes que pueden estar los dos puntos, el que se resiste por el que la acepta. Y volviendo al punto, la noticia que hemos tomado hoy como referencia, que es la de Pepe Mujica, donde él al contrario manda a los jóvenes a vivir de una mejor manera, y él admite, él dice, he vivido mi vida. Entonces... O sea, que ya este diagnóstico... ¿Esa aceptación es real? ¿O realmente hay...? Sí, vemos congruencia de Pepe Mujica. O sea, hay una congruencia en todo su speech de toda la vida. Exacto. Estamos hablando de un señor, un tipo pensante. Exacto, un tipo pensante, congruente en todo. Sí, que ha pasado de todo. Un tipo que tuvo una historia muy bonita. Estuvo preso, político, y duró como 15 años preso. Ha decidido vivir es decir, una gente que, un estilo de vida también. Que no tuvo hijos, que ya tiene una edad... avanzada. 85, ha vivido. 86 años. Exacto. Como que exacto, que hay congruencia en las cosas que él dice. Entonces, cuando usted tiene que dar un diagnóstico, doctor, en ese sentido, explicarle el tratamiento, sobre todo, qué tenemos que hacer a un paciente y a sus familiares, que entre ese cuidado paliativo, entre esos medicamentos, ¿cuál es como que el protocolo? Mira, en estos casos, esta es la parte más difícil, cuando tú ya haces el diagnóstico y cómo tú se lo expresas al familiar y explicarle a los hijos, a la esposa. Es decir, en este caso debe hacerse de manera multidisciplinaria. Siempre debemos apoyarnos de psicología, de psiquiatría si es necesario, para que el paciente tenga una aceptación de lo que está sucediendo, porque lo más fácil es tú explicarle, mira, tú tienes esto es un cáncer, vamos a esperar la lesión. O ya si ha venido la biopsia con un reporte ya oficial, que tú le dices, mira, es cáncer, tú tienes tal tipo de cáncer, y bueno, cuando hacemos tomografía ya hay metástasis a hígado, a pulmón, a otro sitio, y tú dices, bueno, ya realmente mandarte a oncología para ver qué te podemos ofrecer, porque o sea, es difícil en ese caso. Ya cuando tú das la noticia, lo que falta es aceptación por el paciente y sus familiares. Entonces, en este caso siempre hay que apoyarse de salud mental. Muy importante. Algo bien importante, o sea, y los doctores a la hora de ver un diagnóstico así ya es un impacto emocional para ellos, porque ya ellos piensan todas las posibilidades habidas y por haber que ese paciente tiene antes de darle, como quien dice, el diagnóstico específico. O sea, para los doctores es un dolor de cabeza eso. Hay una manera de, quizás como jóvenes, evitar que si tenemos la dicha de llegar a esa edad, padecer este tipo de padecimientos. Sí, por ejemplo, este cáncer específicamente, el cáncer de esófago, es un cáncer que tiene factores de riesgos bien definidos, bien conocidos ya, como por ejemplo el tabaquismo, el uso de tabaco y el alcohol son los factores de riesgo más importantes. El 90% está relacionado a esos dos. Es decir, evitar los factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, lo dijo el doctor. Y también la obesidad. Actualmente el reflujo gastroesofágico por la obesidad es uno de los factores más importantes también de riesgo para padecer cáncer esofágico. Por lo tanto, evitar los factores de riesgos y con ello la posibilidad de tener un cáncer. Pero qué raro que entonces en Dominicana, gracias al Señor, Dios nos cuida que las cifras son, porque son 3 factores que el dominicano los tiene. Pero también el factor, la genética es importante, la predisposición genética. Sí. En Asia, por ejemplo, es más frecuente que en el área de Europa, por ejemplo, porque tienen predisposición genética a ellos, mal estilo de vida, que comidas calientes, también otro factor. Picante, fuma mucho, toma. O sea, si es la genética más cuando tú le agregas los factores de riesgo. Después, Allen, de esta pausa, vamos a la parte final del Saludando del día de hoy. Imagino que ya ustedes fueron a seguirnos a Saludando RD con doble D. Señores, déjenle sus comentarios al doctor. Vayan a buscar también nuestros episodios próximamente en YouTube. Ya vamos subiéndolos a las personas que nos están preguntando. Próximamente estarán todos cargados en nuestra plataforma. Pero igual estamos en TikTok, estamos en Instagram, en Facebook. Así que gracias por compartir nuestro contenido. Allen, antes de irnos a la pausa. Sí, doctor, le estaba preguntando de una vez diagnosticado el cáncer, que se le da un tiempo de vida estipulado, o sea, ¿cuál es, como quien dice, el panorama? Ya, porque si no hay cura, o sea, ¿cuál es lo próximo? Mira, eso va a depender mucho del estadio, de la etapa que esté la lesión y de las condiciones físicas del paciente. Okay. Por ejemplo, el señor Pepe Mujica, que es el referente, el señor tú lo ves, se ve en general
físicamente se ve bien. No está desnutrido, no está flaco. Parece que está en una etapa más o menos inicial avanzada. Y no su inicial actitud, terminal. yo entiendo que su actitud ante la vida. Sí, tú decirle a Pepe, mira, te quedan 3 meses. O sea, es difícil tú darle fecha a una gente así. O sea, que todo depende de las circunstancias, la condición física, no solamente de la lesión como tal, macroscópica o microscópicamente, sino del contexto físico general de cada persona. Eso es mucho porque, por así decir, el aguante no es igual en cada persona. Una persona que esté delgada, ya que ha perdido mucho peso, que una persona que se vea gorda, frondosa como él, por ejemplo, para usar un argot popular. Pero ciertamente las lesiones esofágicas avanzadas, se dice que tienen una sobrevida de un 50% a 6 meses, por ejemplo, cuando son etapas avanzadas. Eso varía de cada paciente. Yo no soy mucho a dar fechas porque uno no sabe realmente. O sea, uno le dice, mira, tu familiar tiene un pronóstico de vida 1 año corto. O sea, probablemente tenga un 50% de fallecer en los próximos 8 meses. Ya, tú lo dejas ahí. Pero no, mire, le quedan 3 meses de vida. Realmente es difícil poner fecha. Doctor, rapidito, ¿cuáles son esos signos de alerta en el ser humano común, que nos sentimos muy bien, pero el estómago me está molestando? Pero tengo como una cierta acidez que hay que ir donde ustedes los gastros para que eso no se convierta en algo peor si le damos larga. Mira, si tú tienes antecedentes o síntomas de reflujo gastroesofágico, que tú sientes que el ácido del estómago te sube al tórax, que te da epigastralgia y que eso persiste a pesar de tú utilizar medidas farmacológicas comunes, es un signo de alerta. Si está perdiendo peso, encima de esos síntomas que tiene, de este padecimiento de dolor, de dispepsia, como se llama, si tiene distensión abdominal, es un signo de alarma, entiendo que sí. Si está sangrando, si has presentado vómitos con sangre, o estás evacuando sangre o de color oscuro, estos son síntomas cardinales de alerta o banderas rojas. Red flags, Allen. Doctor, la pregunta, ¿dónde podemos encontrarlo? La pregunta clave. Bueno, estamos en el Hospital Metropolitano de Santiago. Sí. Ahora nos mudamos recientemente al nuevo edificio, en el Homes Health Wellness Center. Estamos en el 4º piso, suite 1, es decir, 401. Excelente. Y en sus redes sociales, ¿cómo lo encontramos? Estamos en Instagram, doctor Armando Gil, estamos en Facebook. Y mis números están en sus redes. En todas mis redes. El doctor está activo en las redes, lo vi en su video, yo lo sigo. Soy fanático de doctor. Ah, doctor. Claro. Y ahora comienzan también a subir todos esos seguidores. Doctor, un mensaje final a la población dominicana, que sabemos que es apasionada de las comidas con un poquito más grasientas que otras, con un poquito más de sal, con un poquito más de azúcar. Así, con sabor, que se siente. y para cómo también se adoba bastante. Ese consejito suyo. Mira, tanto para cáncer de estómago como cáncer de esófago, como cáncer de colon, la obesidad es uno de los factores controlables más importantes. Por lo tanto, bajar de peso, si comer sano, introducir más frutas y vegetales, menos carbohidratos en la dieta, hacer ejercicio, tomar suficiente agua. Creo que son medidas generales que todo el mundo debe tomarlas, no solo para cáncer de tubo digestivo, sino para todas las lesiones malignas del cuerpo. Claro. La obesidad, el alcohol, el cigarrillo son carcinogénicos ya establecido. Por lo tanto, hay que tratar de evitarlo, de mantenerlo en un peso adecuado y eso, además, eso es lo más importante. Claro. Doctor, ¿y dónde se siente? ¿En el cerebro, en el estómago o en el corazón? ¿Quién siente más las emociones, el cerebro, el estómago o el corazón? Yo creo que se siente en el estómago, pero el cerebro es quien la procesa. Y el corazón es que tú lo sientes. Sí, yo creo que sí. Pero sabemos que también eso trae una serie de complicaciones, esas emociones mal canalizadas o mal trabajadas. Pues digamos que eso ya viene siendo somatizaciones de los mismos procesos que uno no puede, que uno no cree que no tiene la capacidad de enfrentar. Pero de repente termino donde el gastro aquí. Exacto, porque tengo una reunión y entonces tengo diarreíta, me duele el estómago, siento una... No, y mi ansiedad, mi niveles de estrés, la depresión. Gastritis, me provocan reflujo, un poco de todo. Pero dinos también dónde te encontramos a ti, Allen, de paso, porque... pueden encontrar el Centro de Bienestar Emocional, Dr. Sol Emilio García, en los Jardines Metropolitanos, al 809-241-7781. Y yo siempre agradeciendo el favor de su sintonía. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes, inicio de semana, la cual deseamos para todos ustedes que sea fructífera, productiva, pero sobre todo que la tengan en paz y con mucha felicidad. Será hasta mañana. Gracias, doctor. Bye, gracias a ustedes. Bye.